Hola navegantes de la ciencia ficción, bienvenidos. Y recuerden, tratándose de ciencia ficción, todos los caminos llevan a Sci-Fi Navigator. Sci-Fi Navigator. Suscríbanse. 6. Habían pasado exactamente 400 días desde que comenzáramos la construcción. Yo estaba sentado a mi escritorio, sin verificar la nueva lista de Hilbo, con el gato en el regazo. El animal ronroneaba con ganas, a pesar de que yo me negaba a acariciarlo. Charlie, tendido en una silla, leía algo en el visor. Sonó el teléfono. Era la Comodoro. Han llegado. ¿Qué? He dicho que han llegado. Una nave taurina acaba de salir del campo colapsar. Velocidad 80 C. Desaceleración 30 gravedades. ¿Qué le parece? Charlie se inclinó hacia el escritorio preguntando. ¿Qué pasa? Arrojé el gato al suelo. ¿Cuándo puede iniciar la persecución? En cuanto usted corte el contacto. Corté y me dirigí hacia la computadora logística, gemela de la que había en Masaryk 2, y conectada con aquella. Mientras intentaba obtener algunos datos, Charlie maniobraba con el exhibidor visual. Este era un holograma de 1 metro cuadrado por medio metro de espesor. Estaba programado de modo tal que mostraba las posiciones de SAD 138, nuestro planeta, y unas cuantas rocas del sistema. Unas motas verdes y rojas indicaban las posiciones de nuestros vehículos y las de los taurinos. La computadora indicó que los taurinos tardarían cuando menos 11 días en desacelerar para llegar al planeta. Naturalmente, eso les exigiría una aceleración y desaceleración máxima durante todo el trayecto. Por tanto, podríamos derribarles como si fueran moscas sobre una pared. Lo más probable sería que fueran variando la velocidad y la dirección al azar, como habíamos hecho nosotros. La computadora, basándose en varios cientos de informes anteriores, nos suministró la siguiente tabla de probabilidades. Días para encuentro. Probabilidad. Día 11. 0,000001. Día 15. 0,001514. Día 20. 0,032164. Día 25. 0,103287. Día 30. 0,676324. Día 35, 0,820584. Día 40, 0,982685. Día 45, 0,993576. Día 50, 0,999369. Media, 28,9554. 0,500000. A menos que Antopol y su banda de alegres piratas lograran eliminarlos. En el tanque había aprendido que las posibilidades de que eso ocurriera eran del 50% o algo menos. Pero tanto si duraba 28,9554 días como 2 semanas, quienes estábamos sobre la superficie del planeta no podíamos hacer otra cosa que esperar cruzados de brazos. Si Antopol tenía éxito, ya no sería necesario combatir hasta que las tropas regulares nos reemplazaran, entonces pasaríamos al siguiente colapsar. «Aún no han salido», dijo Charlie. Tenía el exhibidor graduado a escala mínima. El planeta era como un melón blando. La Masaryk 2 estaba representada por una mota verde, a unos 8 melones del centro. No era posible verlos simultáneamente en la pantalla. Mientras los observábamos apareció una pequeña mota verde, surgida de la nave, y se alejó, flanqueada por un fantasmal número 2. La clave proyectada en la esquina inferior izquierda del exhibidor indicaba 2. Nave teledirigida de persecución. Otros números identificaban a la Masaryk 2, a un destructor de defensa planetaria y a 14 naves teledirigidas de defensa. Esos 16 vehículos no estaban aún lo bastante separados entre sí como para que se vieran puntos distintos. El gato se estaba frotando contra mi tobillo. Le levanté para acariciarle, mientras ordenaba. Que Hilbo convoque la Asamblea General. Será mejor comunicarlo de inmediato a todo el mundo. A los soldados no les cayó muy bien, cosa perfectamente comprensible.
Habíamos creído que los taurinos atacarían mucho antes. Al ver que no llegaban, fue creciendo la idea de que el comando de fuerzas de choque había cometido un error y acabamos por pensar que no vendrían. Quise que toda la compañía empezara a adiestrarse en firme con las armas. Llevaban casi 2 años sin usar armas de alto poder. Por lo tanto, activé los dedos láser y saqué a relucir los lanzadores de cohetes y granadas. No podíamos practicar en el interior de la base, por temor a dañar los sensores externos y el anillo de defensa al láser. Fue menester apagar medio círculo de rayos láser Vivawatt y avanzar un clean más allá del perímetro, un pelotón cada vez, ya fuera acompañado por mí o por Charlie. Rusk vigilaba atentamente las pantallas de alarma previa. Si algo se aproximaba, lanzaría una bengala para que el pelotón regresara al interior del anillo antes de que lo desconocido apareciera en el horizonte. En ese momento, los rayos láser de defensa se pondrían automáticamente en funcionamiento. Además de derribar lo desconocido, podían asar a todo el pelotón en 2 centésimas de segundo. En la base no había nada que pudiéramos utilizar como blanco, pero eso no fue problema. El primer cohete taquiónico que disparamos cavó un hoyo de 20 metros de largo por 5 de profundidad y 10 de ancho. Los escombros proporcionaron blancos de diversos tamaños, el mayor de los cuales duplicaba el tamaño de un hombre. Los soldados tenían excelente puntería, mucho mejor que la demostrada en el campo de éxtasis por armas primitivas. La mejor práctica para disparar con rayos láser resultó la de blancos en movimiento. Agrupábamos a los soldados de 2 en 2, uno tras otro, para que arrojaran piedras a intervalos regulares. El que disparaba debía calcular la trayectoria de la roca y destruirla antes de que llegara al suelo. La coordinación visomotora de aquella gente era maravillosa. Tal vez el consejo de eugenesia había hecho bien las cosas, pues la mayoría superaba una proporción de aciertos de 9 en 10. Los viejos como yo, que no habíamos sido mejorados por la bioingeniería, acertábamos cuando más 7 entre 10, a pesar de que teníamos mucha práctica. También eran muy hábiles para calcular la trayectoria con el lanzador de granadas, arma mucho más versátil que la antigua. En vez de disparar bombas de un microtón con carga propulsiva común, tenía 4 cargas diferentes entre las que se podía escoger. En los casos en que el combate era entre grupos muy próximos, cuando resultaba peligroso emplear los rayos láser, la barra del lanzador se podía desmontar para cargarlas con bombas para corto alcance. Cada tiro enviaba una nube de diminutos dardos que ocasionaban la muerte instantánea a 5 metros y se evaporaban inofensivamente a los 6. El lanzador de cohetes taquiónicos no requería la menor destreza, solo era menester no quedarse detrás de él cuando se disparaba, pues la eyección del cohete era peligrosa en un radio de varios metros. Teniendo eso en cuenta, bastaba concentrar el blanco en la mirilla y apretar un botón. No era necesario preocuparse por la trayectoria, puesto que el cohete viajaba en línea recta. En menos de un segundo alcanzaba la velocidad de escape. Aquello de salir a probar los juguetes nuevos mejoró en mucho el ánimo de la tropa, pero las rocas del paisaje no respondían al fuego. No importaba mucho el poder aparente de las armas. Su efectividad dependía de lo que los taurinos arrojaran a cambio. Una falange griega pudo tener un aspecto muy impresionante, pero habría sucumbido de inmediato ante un solo hombre armado de lanzallamas. Por otra parte, la dilación cronológica podía ponernos ante la incertidumbre de no saber qué clase de armas tendría el enemigo. Tal vez no tuvieran noticias del campo de éxtasis, tal vez les bastara con una palabra mágica para hacernos desaparecer. En cierta oportunidad, mientras yo estaba en el exterior con el cuarto pelotón, hundiendo rocas, Charlie me llamó para pedirme que regresara urgentemente. Dejé a Heimov a cargo del ejercicio y regresé. ¿Algún otro? La escala del exhibidor holográfico era tal que nuestro planeta tenía el tamaño de un guisante, y estaba a 5 centímetros de la cruz que indicaba la posición de SADE 138. Había 41 puntos rojos y verdes esparcidos por la pantalla. La clave identificaba al número 41 como Crucero Taurino 2. ¿Has llamado a Antopol? Sí, respondió él, imaginando cuál sería mi próxima pregunta. La señal tardará casi todo un día en llegar y volver. Nunca había ocurrido nada así con anterioridad. Tal vez este colapsar les parezca de excepcional importancia. Probablemente. Aunque Antopol lograra derribar el primer crucero, no tendría siquiera un 50% de probabilidades con el segundo.
ya se habría quedado escasa de destructores y naves teledirigidas. No me gustaría estar en el lugar de Antopol, comenté. A todos nos tocará tarde o temprano. No sé, los soldados están en buena forma. Reserva esas tonterías para la tropa, William. Y aumentó la escala del exhibidor hasta que mostró tan solo dos objetos, SADE 138 y el nuevo punto rojo que se acercaba lentamente. Pasamos las 2 semanas siguientes observando cómo se apagaban los puntos, y si uno sabía cuándo y dónde mirar, podía salir afuera y presenciar el hecho real, bajo la forma de una chispa blanca y cegadora que se apagaba en un segundo. En ese instante, una bomba nova había liberado una energía 1.000.000 de veces mayor que la de un láser Vivawatt. Era como una estrella en miniatura, de medio clim de diámetro, tan ardorosa como el interior del Sol. Cualquier cosa puesto en contacto con ella se consumiría de inmediato. Su proximidad achicharraba sin remedio los circuitos electrónicos de las naves. Era evidente que dos destructores, uno nuestro y el otro enemigo, habían corrido esa suerte, y se alejaban silenciosamente del sistema a una velocidad constante, sin energía. En el primer periodo de la guerra habíamos empleado bombas nova de mayor poder, pero la materia degenerada que se empleaba como combustible era inestable en grandes cantidades. La bomba tendía a explotar cuando todavía estaba en la nave. Por lo visto, los taurinos habían tropezado con el mismo problema, o habían copiado el proceso de nosotros, pues también ellos habían reducido las bombas novas a menos de 100 kilogramos de capacidad. Además, estaban armadas en forma bastante similar a la nuestra, pues la cabeza se separaba en muchas piezas al aproximarse al blanco. Solo una de esas piezas era la bomba nova. Cuando acabaran con la Masaryk II y su cohorte de destructores y naves teledirigidas, aún les quedarían unas cuantas bombas. Por lo tanto, parecía inútil desperdiciar tiempo y energías en prácticas de tiro. De tanto en tanto se me filtraba el pensamiento de que podía reunir a 11 personas y subir al destructor que habíamos escondido tras el campo de éstasis. Estaba preprogramado para llevarnos de regreso a Puerta Estelar. Llegué al extremo de preparar mentalmente una lista de las 11 personas, tratando de escoger aquellas que me inspiraran mayor aprecio. Pero resultó que debería elegir 6 al azar. De cualquier modo aparté el pensamiento, pues teníamos una oportunidad, tal vez una buena oportunidad, aunque contra un crucero totalmente armado. No sería fácil colocar una bomba nova lo bastante cerca como para que cayéramos en su radio de acción. Además, en el caso de que huyera, me arrojarían al espacio por desertor. ¿Para qué preocuparse? Los ánimos mejoraron cuando las naves de Antopol derribaron al primer crucero taurino, sin contar los vehículos que habían quedado atrás para defender el planeta. La Comodoro contaba aún con 18 naves teledirigidas y 2 destructores. Todos cambiaron el rumbo para interceptar al segundo crucero, que estaba por entonces a unas pocas horas luz, aún acompañado por 15 vehículos enemigos. Uno de ellos alcanzó a nuestra nave. Las subsidiarias prosiguieron con el ataque, pero estaban destinadas a la derrota. Un destructor y 3 naves teledirigidas abandonaron el campo de batalla a la aceleración máxima, trepando por encima del plano de la elíptica. No fueron perseguidas, las observamos con mórbido interés, mientras el crucero enemigo avanzaba para presentar batalla al planeta. El destructor se encaminó hacia SADE 138. Huía, pero nadie pudo reprochárselo. En realidad, les enviamos un mensaje deseándoles buena suerte. No respondieron, por supuesto, pues estarían todos en los tanques, pero quedaría grabado. El enemigo tardó 5 días en llegar al planeta y en instalarse en una órbita estable al otro lado del globo. Nosotros nos preparamos para la inevitable primera fase del ataque, siempre aéreo y totalmente automático, sus vehículos teledirigidos contra nuestros rayos láser. Puse a un grupo de 50 soldados en el interior del campo de éstasis, para el caso de que alguna nave teledirigida lograra pasar. En realidad la medida no tenía sentido. El enemigo podía rodearles y aguardar a que desconectaran el campo, para liquidarles en el momento que cesara su poder. Charlie tuvo una idea extraña que estuve a punto de aceptar. «Podremos instalar aquí una trampa para tontos». «¿A qué te refieres?», le pregunté. «Tenemos todo el terreno minado en un radio de 25 clims». «No hablaba de minas y cosas por el estilo, me refería a la base en sí, aquí bajo tierra». «Sigue». «En el destructor tenemos 2 bombas nova».
me recordó señalando hacia el campo estático, a través de 200 metros de roca. Podríamos traerlas hasta aquí, dejar que llegaran los taurinos y ocultarnos todos en el campo estático. La idea era tentadora. Me relevaría de toda responsabilidad en cuanto a las decisiones y dejaría todo librado al azar. No creo que diera resultado, Charlie. Claro que sí, repuso ofendido. No, escucha, para que diera resultado todos los taurinos deberían estar en el radio de alcance antes de que estallara, y es imposible que carguen todos al mismo tiempo una vez rotas nuestras defensas, menos aún si esto parece desierto. Sospecharán algo y enviarán un grupo para inspeccionar. Y cuando el grupo de avanzada desactive las bombas, estaremos otra vez en el punto de partida. Sí, además habríamos perdido la base. Disculpa. Parecía una buena idea, dije encogiéndome de hombros. Sigue pensando, Charlie. Volví mi atención al exhibidor, que mostraba una batalla espacial desequilibrada. Lógicamente el enemigo quería derribar al destructor que quedaba antes de caer sobre nosotros. No nos quedaba sino observar los puntos rojos que circundaban el planeta y tratar de llevar la cuenta. Hasta ese momento el piloto había logrado derribar cuantas naves teledirigidas se le habían acercado, pero el enemigo no había lanzado aún ningún destructor en su búsqueda. Yo había otorgado al piloto el control de 5 rayos láser de nuestro anillo defensivo. No era mucho lo que podía hacer con eso. Un láser Vivawatt bombea 1 billón de kilovatios por segundo con un alcance de 100 metros, pero a 1000 kilómetros de altura el rayo se atenúa hasta llegar a 10 kilovatios. Tal vez pudiera hacer algún daño si golpeara a un sensor óptico. Al menos confundiría las cosas. Nos vendría bien otro destructor o 6 de ellos. Teníamos un destructor, naturalmente, y un marinerito que podía manejarlo. Tal vez fuera nuestra única esperanza si nos acorralaban en el campo estático. ¿A qué distancia está el otro? Me preguntó Charlie, refiriéndose al piloto que había vuelto la cola a la batalla. A unas 6 horas luz. Aún le quedaban 2 naves teledirigidas, demasiado cercanas como para figurar como 2 puntos separados. Habrían perdido otra al cubrir la retirada. Ya no acelera más, observé. Pero van a 9C. En ese momento se apagó la luz correspondiente a nuestro destructor. Ahora empieza lo bueno. ¿Indico a las tropas que se preparen para ir arriba? No. Que se pongan los trajes por si perdemos aire. Confío en que tarden un poco antes de atacar la superficie. Volví a aumentar la escala. 4 puntos rojos circundaban ya el globo hacia nosotros. Me vestí y volví a administración para observar la batalla en los monitores. Los rayos láser funcionaban perfectamente. Los 4 vehículos teledirigidos convergieron simultáneamente sobre nosotros y fueron destruidos. Todas las bombas novas, menos una, estallaron más allá de nuestro horizonte, pero los artefactos de láser estaban montados a cierta altura y podían hacer blanco a una distancia doble. La bomba que detonó en las proximidades fundió una roca semicircular que refulgió al rojo blanco durante varios minutos. 1 hora después emitía aún un resplandor naranjado, y la temperatura del suelo había ascendido a 50 grados sobre cero, derritiendo la mayor parte de la nieve, con lo que quedó al descubierto una superficie gris de forma irregular. El ataque siguiente acabó también en una fracción de segundo, pero en esta ocasión las naves teledirigidas habían sido 8. 4 de ellas llegaron a 10 clims de nosotros. La radiación de los cráteres ardientes elevó la temperatura a casi 300 grados. Eso superaba el punto de fusión del agua, por lo cual comencé a preocuparme. Los trajes de batalla eran útiles hasta llegar a 1000 grados, pero los rayos automáticos dependían de superconductores a baja temperatura para actuar con rapidez. Pregunté a la computadora cuál era el límite de temperatura soportado por los rayos láser. Respondió: TR 398, 734, 009, 265. Algunos aspectos relacionados con la adaptabilidad del material criogénico a emplearse en medios de temperatura relativamente elevada. Allí había muchos consejos útiles sobre cómo se podían aislar las armas y teníamos acceso a una armería bien equipada. También decía que el tiempo de respuesta de los artefactos automáticos crece en proporción directa con la temperatura, y que pasado un punto crítico estos dejan de apuntar, pero no predecía la conducta de ningún arma en particular, aparte de informar que el punto crítico máximo registrado era de 790 grados y el más bajo de 420 grados. Charlie, que estaba observando el exhibidor, dijo por la radio del traje con voz inexpresiva:
¿Te sorprende? Pregunté. Una de las pocas cosas que conocíamos sobre la psicología taurina era cierta compulsión por los números, especialmente los primos y los múltiplos de 2. Ojalá no les queden otros 32. Interrogué a la computadora. Informó que el crucero había lanzado hasta el momento un total de 44 vehículos teledirigidos y que algunos podían llevar hasta 128. Nos quedaba media hora antes del ataque de los teledirigidos. Podíamos evacuar a todo el mundo hacia el campo estático, donde estaríamos momentáneamente a salvo si alguna de las bombas Nova lograba pasar. A salvo, pero atrapados. ¿Cuánto tiempo tardaría el cráter en enfriarse si 3 o 4 bombas, ni hablar de 16, cruzaban nuestras defensas? Nadie podía vivir eternamente en un traje de batalla, aunque lo reaprovechara todo con impecable eficacia. Una semana era suficiente para que cualquiera se sintiera angustiado por completo. 2 semanas podían llevar al suicidio. Nadie había podido resistir 3 semanas en condiciones de combate. Además, como posición de defensa, el campo estático podía resultar una trampa mortal. El enemigo tenía todas las posibilidades, puesto que la cúpula es opaca. La única manera de averiguar qué están haciendo es sacar la cabeza. Ni siquiera les es necesario entrar en el campo con armas primitivas, a menos que se impacienten. Pueden mantener la cúpula saturada de fuego láser y aguardar a que uno apague el generador. Mientras tanto, tienen la posibilidad de acicatear a quienes están encerrados en éxtasis, arrojando espadas, piedras y flechas. Uno puede devolver las armas, pero resulta bastante inútil. Pero si alguien se quedara en la base, los otros podrían aguardar media hora en el campo estático. Si el otro no llegaba a buscarlos, sabrían que había peligro. Marqué la combinación que me ponía en contacto con todos los oficiales superiores al grado 5. Aquí el mayor Mandela, dije, aunque el título me sonaba todavía a chiste malo. Les describí la situación y les indiqué informar a las tropas que todo miembro de la compañía quedaba en libertad de pasar al campo estático. Yo permanecería en la base e iría a buscarles si todo salía bien. No era por espíritu de sacrificio, por supuesto. Prefería correr el riesgo de que me evaporaran en un nanosegundo antes que morir lentamente bajo la cúpula gris. Después, marqué la frecuencia de Charlie. Tú también puedes ir, yo me encargaré de todo. No, gracias, replicó lentamente. Preferiría, oye, mira esto. El crucero había lanzado otra mota roja con 2 minutos de diferencia con respecto a las otras. La clave del exhibidor la identificó como otro vehículo teledirigido. ¡Qué extraño! ¡Qué supersticiosos son estos imbéciles!, comentó él, sin mucha convicción. Resultó que solo 11 personas optaron por refugiarse en el campo estático, junto con las 50 que habían recibido órdenes de hacerlo. Eso no tenía por qué sorprenderme, pero así fue. Al acercarse los teledirigidos, Charlie y yo observamos atentamente los monitores, poniendo mucho cuidado en no mirar el exhibidor holográfico, bajo el acuerdo tácito de que sería mejor ignorar cuánto faltaba, 1 minuto, 30 segundos. Y entonces, como había ocurrido en las ocasiones anteriores, todo terminó antes de que cobráramos conciencia de nada. Las pantallas lanzaron un destello blanco, hubo un gruñido de estática, y allí estábamos, con vida aún. Pero en esta ocasión quedaron 15 agujeros nuevos en el horizonte, o más cerca. La temperatura subía a tal velocidad que el último dígito del indicador era un borrón amorfo. El número se estacionó antes de llegar a los 900 grados y empezó a bajar lentamente. Hasta entonces no habíamos visto a ninguno de los vehículos teledirigidos, puesto que los rayos láser apuntaban y disparaban en una fracción de segundo. Pero el 17º surgió por el horizonte zigzagueando locamente a toda velocidad, y se detuvo en el cenit. Allí pareció flotar por un instante, para iniciar después la caída. La mitad de los rayos láser lo habían detectado y disparaban sin cesar, pero ninguno de ellos podía ser blanco, pues todos estaban fijos en la última posición de disparo. La nave centelleaba al caer. El pulido espejo de su esbelto casco reflejaba el resplandor blanco de los cráteres y el parpadeo misterioso de los rayos impotentes. Oí que Charlie aspiraba profundamente. El vehículo estaba tan cercano que podíamos ver los despatarrados números taurinos grabados en el casco y una escotilla transparente cerca del centro. De pronto, la nave lanzó un chorro,
y desapareció en un instante. ¿Qué diablos? Preguntó Charlie en voz baja. Tal vez fuera un vehículo de reconocimiento. Dije, pensando en la ventanilla. Claro, por lo visto no podemos tocarlos y ellos lo saben. A menos que los láseres se recobren. Comenté, aunque no parecía factible. Será mejor que pongamos a todo el mundo en la cúpula. Vayamos nosotros también. Charlie pronunció unas palabras cuyas vocales se habían alterado un poco con el correr de los siglos, pero sin perder la claridad del significado. No hay prisa, veamos qué hacen ellos. Aguardamos varias horas. En el exterior la temperatura se había estabilizado a 690 grados, apenas por debajo del punto de fusión del zinc, según recordé, ociosamente. Traté de manejar manualmente los láseres, pero seguían petrificados, Aquí vienen. indicó Charlie. 8 otra vez. Di un paso hacia el exhibidor diciendo, Creo que tendremos... Un momento. me interrumpió él. No son teledirigidos. La clave los identificaba con la leyenda transporte de tropas, Creo que quieren tomar la base intacta. observó Charlie. Y tal vez probar de paso nuevas armas y técnicas. Para ellos no es mucho riesgo. Siempre tendrán la posibilidad de retroceder y arrojarnos una bomba nova en la base. Llamé a Abril para que hiciera salir a cuantos estaban en el campo estático. Debía enviarlos a la superficie con los restantes soldados de su pelotón, a fin de establecer un círculo defensivo en los cuadrantes noreste a noroeste. Yo me encargaría de formar al resto completando el semicírculo, ¿Te parece? observó Charlie. Tal vez no convenga que todos suban de una sola vez. Conviene aguardar hasta que sepamos cuántos son los taurinos. Tenía razón. Era mejor mantener una reserva, dejar que el enemigo subestimara nuestras fuerzas. Buena idea. Tal vez cada transporte traiga solo 64 soldados. O 128 o 256. Me habría gustado que nuestros satélites espía tuvieran un sentido discriminatorio más agudo, pero no se puede hacer gran cosa con una máquina del tamaño de una uva. Decidí que los 70 soldados de Brill fueran nuestra primera línea de defensa. Les ordené formar un anillo, escondidos en las trincheras que habíamos cavado en torno al perímetro de la base. Los demás permanecerían abajo, mientras no fueran necesarios. Si resultaba que los taurinos traían una poderosa fuerza, ya fuera por número o por nuevas armas, ordenaría que todos entraran en el campo estático. Había un túnel entre los alojamientos y la cúpula, de modo que quienes estaban abajo podrían llegar hasta allí sin peligro. Desde las trincheras, en cambio, habría que retroceder bajo el fuego enemigo, siempre que quienes las ocupaban estuvieran vivos cuando yo diera la orden. Llamé a Hilbow para que ella y Charlie vigilaran los rayos láser. Si funcionaban de nuevo, ordenaría que Brill y los suyos retrocedieran. Entonces volveríamos a encender el sistema automático y nos sentaríamos a mirar el espectáculo. Pero aún trabados los láseres podrían sernos de utilidad. Charlie indicó en los monitores hacia dónde apuntaba cada uno. Cuando un enemigo se colocara frente a ellos, él y Hilbow dispararían con mandos manuales.